Shalom Alejem, bienvenidos a todos. Estamos en el día 2 de la semana, el segundo día de la semana, Yom Sheini. Y hoy es el primer día del mes de Nisan. Este primer día del mes de Nisan Akadosh Baruj Hu ordenó al pueblo judío su primera mitzvah. Esa primera mitzvah se llama Achodesh Azelahem. Este mes será para ustedes y en él se ordena santificar a la luna, determinar cuándo nace, y así se determinaba el primer día del mes. A partir de allí, el pueblo judío iba a poder saber cuándo es el día 10, no tenía que cumplir el precepto de atar el cordero a la pata de la cama, y luego el día 14 sacrificarlo, asarlo y comerlo, y a la noche salir de Mitzrayim. Entonces, si hay un día del año que tiene que ver específicamente con la salida de Egipto, con la preparación, a pesar de que todo, desde la creación del mundo hasta la finalización de la Yahweh Mashiach, tiene que ver con salir del exilio, salir de Egipto, de todas maneras, este día que yo estoy ahora, en el hemisferio occidental todavía no han llegado, pero hoy, exactamente hace 3.326 años, exactamente 3.326 años, el pueblo judío fue ordenado con este precepto. A veces uno pregunta cómo vivir, cómo saber exactamente cómo vivir con el tiempo. Y vivir con el tiempo es estar conectado con lo que sucedió, con lo que cuenta la Torá.
al año siguiente, hace 3.325 años, el 1 de Nisan, después de la salida de Egipto, se inauguró el tabernáculo. Esa es otra de las cosas que sucedieron el 1 de Nisan. Pero a nosotros nos gusta mucho recordar esta fecha porque ese versículo, este mes será para ustedes la cabeza de los meses, de todos los meses del año, que es el Rosh Hashanah de los Reyes. Nos gusta mucho porque el Rab nos enseñó, en base a lo que enseñan los Jajamim, que es el versículo 1820, Sod Hashem. Sod, gematria 70, por 26, la gematria del nombre de Dios, es 1820 el nombre de este versículo. Entonces, hoy es un día especial para estudiar esa enseñanza que estudiamos una vez en Barcelona con nuestros amigos allí acerca de 1820. Entonces vamos a ponerse de acá, como hacemos siempre. La tzedaká salvo de la muerte, grande es la tzedaká que trae la redención. Vamos a poner nuestro shekel, nuestro shkalim. Aquí hay algo simbólico, a lo mejor muchos de ustedes lo vieron, algunos no. Esta es una moneda de medio shekel de la moneda actual. Si juntamos 7 de estas, hacemos $1, así que mucho valor hoy no tiene. Del otro lado tiene el arpa. ¿De quién es esta arpa que ponen aquí? El arpa de David estaba escrito que tenía 7, y está dicho que el arpa de el Mashiach va a tener 10 cuerdas. Esta, si ustedes se fijan, tiene 12. Así que no sé de quién es esta arpa que ponen en la moneda. Supongo que posiblemente representará las 12 tribus o algún otro símbolo que el Estado de Israel quiso poner. De todas maneras, simbólicamente ponemos una moneda. También a partir de hoy, del 1 de Nisan, se bendice a los árboles. Ya se puede empezar a bendecir a partir de los árboles. Así que tenemos varias cosas para hacer. Mientras tanto, hoy como en este curso nos dedicamos especialmente al estudio de la perashá de la semana. Entonces nos vamos a concentrar en ese asunto y vamos a traer algunas historias como acostumbramos a hacer últimamente, y también vamos a traer algunas melodías. Entonces vamos a prepararnos para leer la perashá con una melodía del Rab.
Parashat Vaikra. Este es el tercer libro de la Torá, donde es llamado el Torat Kohanim, Levítico, y donde habla acerca de los sacrificios y toda la tarea de los Kohanim y los Levíim que hacían en el Beit HaMikdash. Allí, como ustedes saben, en la tienda de reunión, el Ohel Moed, o tienda de comunión, como dice aquí, en esa época las primeras veces eran Moshe, Aarón, y tenía que haber sido Nadab y Abiú, que eran los hijos mayores de Aarón, pero fueron reemplazados por sus dos hermanos. Por la muerte de Nadab y Abiú fue reemplazado por sus dos hermanos Eleazar y Itamar. Y entonces nos dice la Torá que Dios llamó a Moshe desde la tienda de reunión para decirle cómo tenían que ser los sacrificios. Ustedes saben que cada vez que la nube bajaba, Moshe entraba y se reunía ahí con Akadosh Baruj Hu, y Akadosh Baruj Hu le hablaba y le dijo lo que vamos a leer en el siguiente versículo: Daber el Bene Israel ve'amarta lehem Adam ki yakrib mikem korban la Hashem mina behema mina bakar o mina tzon takribu et korbanhem. Pero como ustedes ven, Rashi trae bastante explicación y vamos a tratar de exponerles un poco lo que dice Rashi respecto a este primer versículo, que simplemente y llamó Dios a Moshe, hablándole desde la tienda de reunión, diciéndole. Entonces dice Rashi, Vaikra el Moshe, que dice, Lejol librot, velejol amirot, velejol tzbiim, kadma kriya. Dice, cada vez que Akadosh Baruj Hu le hablaba, o le decía, o le ordenaba, primero lo llamaba kriya, porque era una expresión de cariño, la Yom Jivá. La Yom Shemalachei Sharet Mishtamshim Bo, una expresión que utilizan los ángeles servidores del Eterno. Sheneemar, como está dicho en Yeshayahu, capítulo 6, versículo 3, Vekará ze el ze veamar. Cuando decimos en la tefilá que los ángeles se preguntan unos a los otros cuál es el lugar de su gloria, etcétera, etcétera, dice Bekará ze el ze veamar. Y se llamaron uno al otro y dijeron, los Ofanim y los Hayot Akodesh, los distintos ángeles, uno llamó al otro y le dijeron, ¿dónde está el lugar para servir al Eterno? ¿Dónde está el lugar de su gloria? Entonces, como dice el Bekará, es el verbo Vaikra, es el mismo verbo, entonces se dice que esa palabra Vaikra, que no es muy utilizada, en general cuando Dios le habla a Moshe se dice Vaidaber Hashem el Moshe, y otras expresiones, pero esta es una especial expresión de cariño, de amistad, de fraternidad, con que usa Kadosh Baruj Hu para llamar a Moshe.
Abal Nevi'it Mota Olam, Negalá Leem Belashon Arai Betuma. Dice, pero a los profetas de las naciones del mundo se les reveló a ellos una expresión austera, una expresión extraña e impura. Como está dicho en Bamidbar 23.4, Vaikar Aliem Elam. O sea, una expresión más distante y más seca, en vez de Vaikra, como le dijo a Moshe, a Bilam le dijo Vaikar, porque por supuesto era un profeta malvado. Luego dice otra vez, otra explicación acerca de Vaikra el Moshe. Akol Olech Umagia Leosnav. La voz va y llega a sus oídos. Bejol Israel lo Shomim, pero todo el pueblo de Israel no escucha. Yahol Af Leapsakot Aitakria. Talmud Lomar Vaidaber. Leidaber Aitakria. Entonces, pero sí, hubo algunas interrupciones donde hubo este llamado. Y el Talmud explica con respecto a la palabra Vaidaber, que es otra forma con que lo hablaba a Kadosh Baruj Hu, le dibura y takria. Para hablarle, primero había un llamado, velole absakot, pero no para las interrupciones o para los descansos. Uma ayu absakot meshamshot, ¿para qué eran esas interrupciones? Liten rebach le Moshe leitbonen, ven para allá o ven inyan le inyan. Entonces, hubo muchas veces que Akadosh Baruj Hu lo llamaba a Moshe, entonces lo llamaba y luego paraba y luego seguía hablando. O sea, lo llama para que entre y ahí cuando entraba había interrupciones. Entonces dice, ¿para qué eran esas interrupciones? Para darle un descanso a Moshe para que medite entre una para allá y otra para allá, y entre un asunto y otro asunto. Calva Homer, el idiot, Alomet Mina idiot. Dice, y más todavía para los que no son versados. Entonces hay que darle una pausa, no decirles todo junto para que puedan meditar y puedan entender. Mina idiot, Alomet mina idiot, Alav, Lemaet et Aaron, salvo, o sea, además de Moshe también a Aarón. Rabbi Yehuda ben Batira, Omer, Shlosha Asar Dibrot Nembru Batorah le Moshe le Aarón. Rabbi Yehuda ben Batira dijo que hay 13 Dibrot, 13 veces que le habló a Kadosh Baruj Hu en la Torá a Moshe y a Aarón. O sea, esta palabra Vaidaber, a Moshe y Aarón juntos, hay 13 veces. Ukenendam Nembru Shlosha Eser Miutin. Entonces, además, hubo otras 13 veces en que se le dijo que se lo llamó a Moshe, pero no se los llamó juntos para que Moshe se lo explique a Aarón. Ve'elu shlosha asar miutin ledaber ito, medaber elav, vaidaber elav, venuati lach. Son todas formas en cómo se refirió a Kadosh Baruj Hu a
a Moshe, Kulam Betorat Kohanim, y todo en lo que se llama Torat Kohanim, o sea, en este Sefer que se llama Vaikra. 13 veces habló a Moshe y a Aarón, y 13 veces le habló a Moshe para que le hable a Aarón. Y a Jol, Shamuet Kol Akriya, Talmud Lomar, Kol Lav, Kol Elav, Kol Lo, Kol Elav. Entonces, Akadosh Baruj Hu llamaba, y posiblemente se podría pensar que todo el mundo escuchaba, pero no, solamente Moshe escuchaba que Akadosh Baruj Hu lo llamaba, como está escrito en Bamidbar 7:89. Moshe llama, Moshe escuchó, Bejol Israel lo llamó, y todo Meol Moed, y todo Israel no escuchaba, solo Moshe. Entonces por eso dice Vaikra el Moshe. ¿De dónde lo llamaba? Meol Moed, de la tienda de reunión. Melamed, Shaya Kol Nipsak, Velo Haya Yatze Jutz Leoel. Esto significa que era una voz que se detenía en el borde del tabernáculo y no salía de allí. En otras épocas, cuando uno leía esto, era difícil de comprender. ¿Cómo puede ser que el tabernáculo era una construcción abierta, solo tapada con cortinas y con columnas abiertas? Entonces, ¿cómo puede ser que la voz de Akadosh Baruj Hu no salía de ahí? En nuestra época sabemos que hay formas de, así como hay rayo láser para dirigir el sonido y para hacer que se escuche, se vea hasta aquí y después haya sombra. También hay formas, perdón, no sé si dije el sonido, así como hay formas de que la luz llegue hasta cierto lugar y después no siga, también hay formas de hacer que el sonido sea focal. No sé si ustedes saben que, por ejemplo, hay toda una multitud y se puede dirigir el sonido o también se puede escuchar el sonido de un lugar específico. Así como se dirige un rayo láser en forma lineal, que no se desparrama como la luz normal, también se puede hacer eso con el sonido. Entonces, este sería lo que sucedía allí en esa época, en forma milagrosa, porque Moshe todavía no tenía a su disposición todos estos aparatos. ¿Se entiende lo que dijo? Fue muy complicado. Posiblemente Josué, que está más al tanto de la tecnología, puede explicar mejor cómo funciona ese asunto. Entonces, dice, ¿por qué dice que lo llamaba del Oel Moed, de la tienda de reunión? Nos enseña que la voz salía de allí, pero se interrumpía y no salía de los límites de la tienda. Y Ajol Mipnei Shakol Namuch, puede ser porque la voz era muy baja. Talmud Lomar et Akol Sham. El Talmud dice que era un sonido fuerte. Mau Akol. ¿Cuál es esa voz, ese sonido que se escuchaba? Esa voz, Uakol Ameforash Bateilim, es la voz que está explicada en Teilim 29, versículo 4 y versículo 5. Kol Hashem Bakoach, Kol Hashem Beadar, Kol Hashem Shover Arazim, Im Ken, ¿sí? Así es como dice el Teilim. Kol Hashem Bakoach, la voz de Dios es potente, Kol Hashem Behadar, la voz de Hashem es
así esplendorosa. Kol Hashem Shover Arazim, la voz de Dios rompe los cedros. ¿Sí? Imkem, Lama Nemar Meol Moed, Melamed Sheaya Akol Nipsak. Entonces, cuando se dice Kol, se está hablando, dice el Talmud, que en general se refiere a un sonido muy fuerte. Entonces dice, ¿cómo puede ser que se diga que era del Oel Moed? Solamente se escuchaba allí, porque el sonido se interrumpía en el borde. Nuevamente, para comprender esto, en aquellas épocas había que tener emuná. En nuestras épocas, como somos débiles de emuná, de fe, el Kohen Baruj Hu nos muestra eso en la naturaleza y lo podemos comprender. Kayotsebo y Ezequiel Yudhei, y de esto surge también de lo que está escrito en Ezequiel, capítulo 1, verso 5. Hoy vamos a hablar de la carroza de Ezequiel y de los animales sagrados, con la explicación de la Elisa acerca de los korbanot, de las cuales habla la Perashá. Bekol kanfei akruvim nishma ad hachatzar hitzoni. Y la voz de las alas de los querubim, de los ángeles esos con alas, se escuchaba hasta el patio exterior. Entonces, ¿se acuerdan cómo era el tabernáculo? Que era un templo, una tienda interior cubierta por las pieles y todo alrededor un cerco de columnas. Entonces, la voz de Dios se detenía allí adentro de la tienda y el ruido de las alas de los ángeles, de los querubín, se escuchaba hasta el patio exterior que rodeaba la tienda. Yahol mi plen Sheakol Namuj. Dice, puede ser porque el sonido era bajo. Talmud Lomar, que Hol Kel Shaddai Bedibro, que Kol Kel Shakai Bedibro, Imkem Lama Nemar Ad Hatzera Hitzoni. Entonces dice, lo mismo que dijo antes con respecto a la voz de Dios que se escuchaba que era tan fuerte y sin embargo se detenía. También pregunta con respecto al ruido de las alas. También el ruido de las alas se llama Kol Kanfei, quiere decir que el sonido de las alas de los querubín era algo muy fuerte. No se puede imaginar esto, por ejemplo, hoy acá en Israel y sobre todo acá en Rehovot, que tenemos una pista de una base militar aeronáutica y hay constantemente aviones que pasan por arriba. Sentimos las alas de los querubín que nos hacen temblar. Cuando uno piensa en alas de ángeles o de pájaros, siente un pequeño aleteo. Entonces dice, ¿por qué se detenía en el patio exterior? ¿Acaso era algo bajo? ¿Era un sonido bajo? Talmud Lomar, dice el Talmud, Sham, allí, que Kol Kel Shakai Bedibro. O sea, era como la voz de Dios, ese Dios poderoso, Kel Shakai, que es el Dios de los ejércitos. Inkem Lama Nemar Ad Hatzera Hitzoni. Entonces, ¿por qué dice que se escuchaba solo hasta el patio exterior y no se escuchaba por todos lados tan fuerte que era? Shekeivan Shemagia Sham Ayan Ipsak. Porque dice, cuando llegaba ahí al borde, se detenía, se interrumpía el sonido. Y termina el versículo diciendo, Vaidaber Hashem Elav Meoel Moed Lemor, diciendo. Entonces, acá en este versículo está Vaikra, y llamó Vaidaber, y habló Lemor, diciendo. Hay tres verbos. Entonces, acá viene Rashi y explica, agregando Meoel Moed Lemor, Yahol Mikol Abait. Dice, ¿por qué habló desde el Oel Moed? Puede ser de toda la casa. Talmud Lomar Meal Akaporet.
¿De dónde salía la voz? No salía de toda la construcción, sino salía por encima del caporet. ¿Alguien sabe lo que es el caporet? Vamos a seguir leyendo y acá van a entender. Caporet es una parte del tabernáculo, ¿sí? Vamos a ver qué parte es. Yahol me la caporet kulá, dice, ¿y puede ser que sea de todo por encima del caporet? Talmud Lomar mi ben shnei akrubim. Dice el Talmud que salía de entre los dos krubim, de entre los dos ángeles. ¿Dónde estaban los dos angelitos? ¿Alguien sabe dónde estaban los dos angelitos? Allí en el tabernáculo y también, por supuesto, en el Bet HaMikdash, en el arca. Muy bien. Estaban sobre el arca. Entonces el caporet es la tapa del arca que está dentro de la tienda de reunión. Y no solamente dentro de la tienda de reunión, sino dentro del Kodesh a Kodashim. La tienda de reunión se llama el Kodesh, el recinto sagrado. Y dentro del recinto sagrado había otro recinto más pequeño donde estaba el arca con los dos krubim arriba, que se decía que el arca no tenía medida. Pues si se hace la cuenta, el ancho del arca ocupaba, de acuerdo con las medidas que cuenta la Torah, ocupaba todo el ancho del recinto. Sin embargo, decía que entre la pared de ese recinto y el arca, de los dos lados, había un codo de distancia. Entonces esto es una alusión de la Torá a lo que hoy se conoce con aquello de el espacio no localizado, o algo así que habla la física moderna, que la física moderna enseñó que 1 más 1 ya no es 2. Entonces, esa voz de la cual está hablando y que se refiere a Baikra, Baidaber, salía de allí, específicamente del Kodesh HaKodashim, donde estaba el arca. Y entonces Moshe Rabbeinu se paraba detrás de la cortina, no entraba allí, se metía ahí adentro y escuchaba la voz de Dios. Luego viene a aclarar otra palabra más, que es la última del versículo, que es lemor, diciendo, Sa ve'emor laem divrei kbushim. Dice, sal, una vez que le hablaba, y dile a ellos, al pueblo de Israel, estas cosas ocultas que yo te estoy diciendo, estas cosas que te estoy enseñando, Shevishvilhem u nedaber a mí. Porque para ellos era todo, todas las palabras era para el pueblo. Perdón, dice, porque para ellos es todo lo que estás hablando, todo lo que estamos hablando conmigo, le dice a Kodesh Baruch HaMoshe. Shekem Matzino Shekol Shloshim Veshmone Shana Shayu Yisrael Bamidbar, que Mainudim Minameraglim Beelech Lo Nitiajet Adibuni Moshe. Dice, ¿por qué?
Se está hablando. Dice, porque encontramos que todos los 38 años que estaba el pueblo de Israel en el desierto, desde que, eh, desde que fueron los Meraglim, los espías en adelante, Loni Tiajel Adibur y Moshe, no se unió, no hubo esta intimidad de Akadosh Baruj Hu que hablamos de Shenemar, Veí Kasher Tamu Kol Anshei Amilchama Lamut Vaidaber Hashem Elai Lemor. Moshe Rabbeinu, cuando le vuelve a repetir el libro de Devarim 2:16 toda la Torah al pueblo de Israel, dijo, y fue cuando terminaron de morir todos los hombres que fueron a la guerra, que fueron a morir porque no desoyeron la palabra de Dios, vinieron los Meraglim, entonces todos se asustaron y después se arrepintieron y dijeron, no, nosotros vamos a ir y vamos a pelear, y Akadosh Baruj Hu dijo, no, y ellos fueron igual, y ahí murieron, porque no era el momento que vayan, Akadosh Baruj Hu no estaba con ellos. Entonces, una vez que terminaron de morir, dice aquí, Vaidaber Hashem Elai Lemor. Entonces, nuevamente Akadosh Baruj Hu volvió a hablarle a Moshe. Elai allá Adibur. Entonces, le habló. Entonces, esto significa que Akadosh Baruj Hu le estaba hablando a Moshe para que le diga al pueblo de Israel, no era solamente para Moshe. Entonces, todo el tiempo que Akadosh Baruj Hu se enojó con el pueblo de Israel y no le habló, entonces tampoco le habló a Moshe. Dvarajel, otra cosa, otro significado que tiene Lemor diciendo, Sebe amor laem dibrei beashibenim y kablum. Dice, ve, háblale a ellos lo que yo te estoy diciendo y ven a contarme si ellos lo recibieron. La raíz de la palabra Kabbalah, que Moshe Nemar, como está dicho, Vayeshev Moshe et dibrei Aham begomer. Entonces, y está escrito en Shemot, el libro que ya pasamos, y le contestó Moshe las palabras del pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, a Kadosh Baruj Hu le hablaba a Moshe y quería saber, por boca de Moshe, que él vuelva después que habló con el pueblo, si el pueblo lo recibió. Entonces, esta es por supuesto, tiene muchísimas enseñanzas con respecto a todos nosotros, y es que a pesar de que Moshe Rabbeinu era el más elevado de los hombres y era el que tenía el contacto con Hashem, en realidad era nada más que un intermediario, lo que se llama Memutzah Mejaber, un intermediario que conecta. Toda persona que es un verdadero, que habla palabras de Torah de verdad, conecta a las personas con Akadosh Baruj Hu. Está Moshe Rabbeinu, que él conecta a todo el mundo con Dios, porque es un canal abierto donde a través de él habla la voz de Dios. Después, las personas que están por debajo en nivel de Moshe Rabbeinu, como no son un sinor, un canal, un transmisor de la palabra de Dios tan perfectas como él, entonces puede ser que algunas personas los conecte con Dios y algunas personas los separe de Dios. Entonces, por eso cada uno tiene que tener tanto cuidado en lo que dice y en las cosas que hace, porque puede llegar a ser que por más que tenga muy buena voluntad, a veces uno esté haciendo cosas que en vez de conectar al otro con Dios, Hasbe Shalom, lo pueda separar. Entonces, esa es toda la idea, que todo el que es intermediario entre Dios o entre el que lo está mandando y aquel que va a recibir la palabra, transmita las cosas de la forma más perfecta. Por ejemplo, acabamos de dar un ejemplo, por ejemplo,
puede ser que haya personas que a través de las cosas que yo les digo se conectan con Dios, o sea que estas cosas les llegan y los llevan a estudiar más, a cumplir más, a ser mejores personas, a pedir el Mashiach. Y hay veces puede ser que las cosas que yo digo causen otro efecto, no causen un efecto tan grande, como le pasa a todos los seres humanos. Vamos a leer rápidamente el segundo versículo y luego vamos a contarles una historia y algunas cositas de la Arizal, ¿sí? El segundo versículo dice: habla a los israelitas y diles lo siguiente: cuando uno de ustedes traiga un mamífero como ofrenda a Dios, el sacrificio debe tomarse del ganado, las ovejas o las cabras. Entonces acá le empieza a traer, a explicar a Kadosh Baruj Hu cuáles son los sacrificios y ya a partir de ahora todas las parciales que vamos a ver habla de todas las cosas que se refieren al trabajo en sí, no de la construcción, sino del trabajo y del propósito, Korbanot. Sí. Entonces, Korbanot se traduce generalmente como sacrificio. Sacrificio generalmente se lo llama como alguien que se lo está matando, pero como ustedes ven, sacrificio viene de la palabra sagrado. Entonces se está consagrando eso a Dios. Entonces la forma de consagrar las cosas del mundo es a través de presentarlas en el tabernáculo, en el altar, y elevarlas a Dios. En nosotros mismos, ¿cuál es la enseñanza psicológica para nosotros? Cada uno de nosotros tiene dentro de sí un ejemplo de lo que es uno de estos animales. Tiene lo que es el alma animal en forma de toro, que es ese espíritu de atacar y de ser más bruto, o tiene el espíritu del ganado ovino, que es más delicado, que es un animal que nos lleva a hacer cosas que no corresponden, pero de una forma más delicada, o las cabras. Y cada animal tiene una forma de expresarse dentro de nuestra alma animal. Entonces, sacrificar o santificar nuestra alma animal es tomar aquellos aspectos, aquellas cualidades, aquellas sefirot que tenemos dentro y que son sentimientos descontrolados que tienen que ver con el mundo del Tou, el mundo del caos, donde cada una de las sefirot de los sentimientos están por separado y son más groseros o más refinados, pero en realidad no están a disposición del alma divina. Entonces tenemos que tomar ese templo que tenemos en el corazón y sacrificar esos animales allí y elevarlos a Dios. ¿Qué significa? Hacer que la fuerza que uno tiene dentro de uno, ese alma natural, como también es llamada, que nos sirve para sobrevivir y para hacer todas nuestras acciones en este mundo, que sean dedicadas a servir a Dios. El estudio de la Torá, el cumplimiento de los preceptos, la tefilá, cada uno de acuerdo a cómo corresponde, si es judío, si no es judío, etcétera, etcétera. Y eso en forma espiritual, con respecto a nuestro trabajo de refinamiento. Con respecto a la actividad diaria, también cuando uno se alimenta de estos animales, por supuesto además de estos animales había sacrificios de vegetales y minerales, etc. Cuando uno se alimenta de estas cosas y uno se dedica a hacer cosas buenas, a cumplir con los preceptos,
Entonces también es como que está sacrificando ese animal que uno comió, que fue matado y fue preparado para que cada uno lo pueda comer. Uno lo comió y se hizo parte de uno, y ese espíritu y esa carne de ese animal son utilizados para el servicio a Dios a través de nuestro cumplimiento de los preceptos. Entonces, esto que está hablando la Torá con respecto al servicio de los Kohanim, también puede ser expresado a todos los niveles de nuestra existencia, tanto en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestra actividad diaria con las demás personas. Constantemente cada uno toma una posición de sacerdote, de leví, un sacerdote que es el gran sacerdote, que se acerca ahí adentro del Kodesh Kodashim. Todo esto que vamos a leer en esta perashá, como Dios nos dice que Beazuli Mindash Beyahanti Betoham, y harán un santuario y morar dentro de ellos, entonces significa que todo esto, además de pedir que venga Mashiach para que esté el Bet HaMikdash y podamos hacerlo esto en la práctica como está escrito en la Torá, también es un precepto de la Torá realizar todo esto dentro nuestro. Entonces tenemos que hacerlo en cada uno de nuestros niveles del alma y en cada una de nuestras cualidades. Desarrollar, esta es una meditación extensa y que lleva años, desarrollar cada una de estas cosas que habla del Bet HaMikdash en todos los aspectos de nuestra realidad.
Dice el Arizal que todos los animales, las bestias, las aves de corral, tienen un alma que desciende, o sea que está originada y es influenciada por las criaturas sagradas. Si las criaturas son ritualmente puras, los animales que nosotros conocemos, si son ritualmente puros, entonces descienden de los animales de la carroza sagrada. La Merkabah. Si son ritualmente impuros, o sea, animales que no son kasher, porque son en sí no kasher, derivan de la carroza impura. Hay un principio en la Torah, en la Kabbalah, que así como están todas las cosas de santidad, también está eso mismo en lo impuro, lo que llama el Sitra Ahara. Y así también todas las cosas que hay en Sitra Ahara, en el lado de la impureza, también en su origen arriba, en la esencia infinita de Dios, tiene su contrapartida de la santidad. ¿Qué quiere decir puro o impuro? Que puede ser elevado a Dios. La carroza divina está descrita muy vívidamente en el primer capítulo del libro de Ezequiel y Ezequiel y en algunos otros lugares de la Biblia. En general es como una descripción de la jerarquía de los distintos niveles de poderes divinos a través de los cuales Dios canaliza su fuerza de vida al mundo. ¿Sí? ¿Entendió lo que dije? La carroza, así como tiene ruedas y tiene la fuerza para dar vuelta y tiene el receptáculo y tiene el contenido ahí adentro, que en este caso son 3 animales y la cabeza del hombre, cada uno de ellos son distintos aspectos a través de los cuales Akadosh Baruj Hu envía su fuerza para dar vida a las distintas cosas que se crean. A eso se refiere que los animales puros, como la vaca, la oveja, la gallina, provienen de los animales puros de la carroza divina, y los animales impuros vienen de la carroza impura. Cada detalle de la visión de Yehezkel, cuando vio aquel hashmal, el rayo y la nube que se abría y de repente vio la carroza con el hombre, el toro, el águila y el león. Cada uno de esos detalles representan diferentes aspectos de esta organización de los poderes de vida. Y todos los detalles, en algún momento u otro, tienen su forma de expresarse, de manifestarse en este mundo. En el caso de las criaturas sagradas que dice el Arizal, se refiere a estos 4 seres celestiales que son transportados en la carroza. Como está escrito, como dice Ezequiel en el capítulo 1, de los versículos 5 al 10, dice, estas eran las apariencias que se veían, Muyot,
eran las figuras humanas, pero cada uno tenía 4 cabezas, 4 rostros, y cada uno de ellos tenía 4 alas, y sus rostros y sus alas eran diferentes de cada uno de los otros, entre los 4. ¿Y a qué se parecía cada uno de sus rostros? Uno tenía la apariencia de un rostro humano en el frente. Cada uno de los 4 tenía una apariencia de león a la derecha. Y cada uno de esas 4 cabezas tenían una apariencia de toro a la izquierda. Y cada uno de esos 4 tenía una apariencia de águila en la parte de atrás. Y en paralelo con esta carroza divina estaba lo que se llama la carroza impura. ¿Qué es la carroza impura? Son todos aquellos poderes, toda esa estructura de poderes a través de los cuales Dios canaliza la fuerza de vida hacia el reino de la maldad. Y esto fue creado para que existan las fuerzas del mal hasta que su propósito haya servido y puede prescindirse de ellos. Entonces, cuando algunas religiones hablan de que está Dios y que está el diablo y ellos luchan en forma igual, como decimos muchas veces, están refiriendo a niveles inferiores de la creación, que son aspectos que Dios creó, que aparentemente es bueno y es malo. Pero como acá nos explica la Larisa, en realidad no es que uno es bueno y el otro es malo, sino que uno son los canales a través de los cuales Akadosh Baruj Hu da vida a las cosas puras y a las cosas buenas, y los otros son los canales a través de los cuales Akadosh Baruj Hu hace que existan cosas malas para el propósito que él deseó. Ya muchas veces hablamos cuál es el propósito de las cosas malas o aparentemente malas y las cosas buenas. Ahora vamos a tocarlo en alguna medida. Las almas de los animales domésticos, dice Larisa, descienden del rostro del toro, de la carroza. Las almas de los animales salvajes descienden del rostro del león, de la carroza. Y aquellos de las aves de corral descienden del rostro del águila de la carroza. ¿Sí? Estamos hablando de la visión de Yehezkel, una visión de algo que él vio espiritualmente, y lo está traduciendo a palabras que nosotros podemos entender. Pero Yehezkel se detiene muy bien para aclarar que son Dumuyot, o sea, como si fueran. ¿Sí? Entonces está hablando de las fuerzas espirituales a través de las cuales Dios le da vida a las distintas criaturas que hay en el mundo. ¿Sí? Esto es lo que dice Larisa. ¿Qué significa esto? Los animales domésticos permitidos, o sea, kosher, en este mundo, son derivados del rostro del toro, de la carroza. Los animales salvajes que son permitidos son derivados del rostro del león. A pesar de que el león mismo no es un animal kasher, Josué dentro de 10 segundos nos va a decir qué desciende del rostro del hombre. Yo mientras voy a seguir hablando de los animales.
Entonces, cuando hablamos de la carroza sagrada, decimos que esa carroza sagrada tiene los 3 animales que decíamos recién. Muy bien, Josué. Entonces, el león de la carroza sagrada, a pesar de que el león mismo no es puro, sin embargo de él descienden todos los animales puros pero salvajes, no domésticos. Por ejemplo, los ciervos salvajes, hay aves salvajes que se pueden comer, la jirafa es kasher a pesar de que no se acostumbra a comerla. Hay distintos animales salvajes que se pueden comer. Y del águila, de la misma forma, el león no es kasher. ¿Cuáles son los animales kasher? Aquellos que son rumiantes y tienen la pezuña hendida. Entonces, una cosa son esas fuerzas espirituales que están representadas por el león de la carroza divina, que por ser divina es pura, pero esa fuerza se inviste en este mundo, no en el león, sino se inviste en los animales salvajes que son puros, o sea que tienen la pezuña hendida y son rumiantes. ¿Está claro? Estamos en la carroza divina. Entonces, las aves permitidas son derivadas del águila de la carroza divina. Y los animales y las aves no kasher son derivadas entonces de esas mismas bestias, pero de la carroza impura, de la carroza no sagrada. Por supuesto, el alma del hombre desciende del rostro humano de la carroza pura, y que desciende del rostro humano de la carroza impura. Otro día en el Zohar vamos a ver, acá la Arisa lo trae en forma resumida, pero algún día vamos a ver en el Zohar cuando se refiere al qué es lo que surge del hombre de la carroza impura y de la pura. Entonces, siempre todo lo interior, la fuerza interior que anima todas estas cosas es siempre puro. Sigue diciendo el Arizal, cuando una persona peca, explica el Zohar, esa persona atrae hacia abajo sobre sí un espíritu de impureza del lado justamente de la carroza impura, que se abalanza completamente sobre él. Pero si hace un esfuerzo para purificarse, entonces es ayudado desde lo alto para hacer eso. Cuando estaba el templo y le podía traer las ofrendas, dice la Arizal, se podía expiar a través de que se arrepentía y sacaba su espíritu de orgullo y se volvía una persona humilde, dice Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar. Entonces dice el Arizal que entonces la persona tiene el poder de determinar de cuál carreta, de cuál carroza va a traer la influencia sobre sí, o de la carroza sagrada o de la carroza impura. Entonces,
los animales no tienen forma de decidir de dónde descienden. Ellos vienen de una u otra carroza, depende si son puros o impuros. En cambio, de acuerdo con lo que dice el Zohar, explica el Arizal, que la persona tiene la capacidad para decidir de cuál de las dos carrozas toma influencia. Es una forma muy evidente que si uno realiza cosas no correctas, está trayendo influencia de la carroza impura. Y si hace cosas buenas, entonces está trayendo influencia de la carroza pura. Todo esto, no obstante, dice Larissa, se aplica únicamente a lo superficial, es decir, al alma animal de la persona. Para la parte interior, es decir, el alma divina, siempre la influencia que viene es sagrada. Entonces podríamos decir que la carroza divina en el hombre tiene que ver con el alma divina, y la carroza de la impureza tiene que ver con el alma animal de la persona. El alma divina sigue siendo pura y no se influencia por la carroza impura. O sea, no tiene ninguna influencia de esos animales que hay allí, incluso si la persona decide pecar con respecto al alma divina. El alma divina permanece siempre pura. Dice la Arizal, y de aquí, del alma divina, es de donde deriva el Nefesh, Ruach y Neshama interior. ¿Qué significa esto? A pesar de que la persona posee un alma divina y un alma animal, y cada una de esas almas posee los 5 aspectos, desde Yehidá, Hayá, Neshama, Ruach, Nefesh, de arriba para abajo. Cuando hablamos de los 3 aspectos del alma, Nefesh, Ruach y Neshama, nos referimos en general al alma divina. Cuando hablamos del alma animal nos referimos nada más que al Nefesh, ¿sí? Que el Nefesh está en la sangre. Entonces generalmente la sangre transporta el alma divina. Cuando hablamos de los 3 aspectos del alma, nos referimos específicamente al alma, los 3 aspectos del alma divina, y el Nefesh, cuando decimos Nefesh sola, nos referimos al alma animal, en general. Dice la Larissa que a veces sucede que cuando el alma del hombre malvado desciende a este mundo para nacer, y al mismo tiempo desciende un alma de un animal doméstico o salvaje, también a este mundo para nacer, el alma humana se injerta en el alma animal con el fin de castigarla, de acuerdo con las decisiones de la corte celestial. ¿Sí? A veces decimos, ¿cómo puede ser que se encarne un alma en un animal? Bueno, de esta manera, el alma que es castigada y tiene que reencarnarse y tiene que rectificarse, entonces hay veces que se reencarna en un animal, ya sea un animal doméstico o salvaje. ¿A quién le pasa esto? A alguien que muere sin arrepentirse de sus pecados.
Entonces lo envía nuevamente abajo para que se invista en el cuerpo de un animal. Entonces esto es lo que se llama transmigración o Gilgulim, reencarnación. De las almas, de alguien que muere sin arrepentirse, es decir, sin haber hecho teshuvah por sus pecados. Entonces lo envían de vuelta de abajo y se invisten en el cuerpo de un alma animal. Esto estuvimos viendo un poco todo este asunto cuando hablamos del pecado del becerro de oro, cuando decíamos que el alma de Labán estaba metida ahí adentro y los que lo querían hacer elevar, estaba en el pasto y querían que se siga elevando al reino animal cuando el becerro comía el pasto y así después suba al reino humano. Pero como del cielo no estaba decretado eso, que no hizo Teshuvah, entonces vino Moshe y deshizo el toro y no lo pudo hacer. Dice el Arisa que esta experiencia es extremadamente dolorosa y frustrante para el alma divina. ¿Por qué? Porque no puede expresar su naturaleza divina de la misma manera como la puede hacer en el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque el alma divina lo que quiere hacer es estudiar Torah y hacer mitzvot, pero en un animal no lo puede hacer. Entonces, esa experiencia intenta demostrar a esta alma qué es lo que produjo con sus pecados en el curso de su vida anterior, y de tal modo lo purifica de su amor a las cosas materiales de este mundo. Entonces, una vez que a través de sufrir ahí dentro de ese animal es limpiado de todo esto que hizo, el alma empieza a ascender en los reinos espirituales, como decíamos recién, del reino animal, depende cómo, si se hizo la rectificación, se reencarna en un ser humano nuevamente. Entonces, ¿qué significa castigo divino? No significa castigarlo o darle su merecido, vengarse de él, sino que es para darle a esa alma el nivel, la forma apropiada que tenía antes para que pueda investirse en el cuerpo de un ser humano. Entonces, de esta manera podemos comprender cuál es el misterio de los sacrificios que habla la Perashá. Por eso Corbán proviene de la palabra Karov. Karov quiere decir acercar. Entonces el sacrificio de los animales en el templo es justamente ayudar a estas almas que están investidas dentro de estos animales, ayudarlas a rectificarse y acercarse nuevamente a Dios. Por eso es tan importante tratar bien a los animales, sacrificarlos correctamente, y por eso está dicho que cuando el Baal Shem Tov, antes de ser el gran tzadik revelado, era un tzadik oculto, él era Yohet, y a él le traían los animales, las gallinas, para sacrificarlas, para comer. Los Yohatim tienen un cuchillo especial, y una de las cosas importantes que tiene que ver con respecto al cuchillo es que la hoja tiene que ser completamente lisa. Y antes de matar a un animal,
el yohel le pasa la uña para ver que no haya ninguna mella, porque el sacrificio del animal es también parte de su rectificación, y si no está degollado o sacrificado con un cuchillo perfecto, entonces no se considera que es puro. Luego de que se mata el animal, se enjuaga en agua y se limpia la sangre y luego se mata el otro animal. Y está dicho que el Baal Shem Tov, cuando le traían los animales, no enjuagaba el cuchillo en el agua de un jarro, sino que lo enjuagaba con sus lágrimas. O sea, él veía en ese animal el alma que estaba siendo rectificada. Y como dice aquí, como dice Larissa, es una rectificación muy dolorosa. Entonces esa es la palabra sacrificar. El corbán no es un sacrificio, sino que en el sentido de asesinar, de matar, sino que es un acercamiento, acercar esa alma a Dios. Por eso tan estricto tiene que ser el kashrut, y tienen que ser todos los aspectos, y tiene que ser eliminada toda la sangre visible tiene que ser eliminada y no hay que comerla, y todos esos asuntos, los aspectos del kashrut. Con respecto a los Bnei Noach, lo que se exige es que no coman la sangre. Muchas veces al matar al animal se cae la sangre y luego esa sangre es comida. Esa sangre no se puede comer porque esa sangre sigue saliendo del animal vivo. Entonces no. Además que, como estábamos viendo, el nefesh, que es la parte del alma impura, la parte impura del alma animal, está en la sangre, entonces no hay que comer esa sangre. Y tampoco hay que comer un miembro de un animal vivo. ¿Sí? Entonces hay que estar seguro que se mató al animal de la forma más piadosa y rápida y perfecta que tiene que haber. Y estamos viendo por qué. También sucede, dice Larissa, que a veces este pecador desciende y es encontrado en un alimento animal. En ambos casos, tanto que se reencarna en un animal o en el alimento del animal se encarna. Entonces, tanto si se encarna en el animal o en el alimento del animal, luego posteriormente es ofrendado al altar. Y cuando se realizan los rituales apropiados, el alma que está en su interior es traída de vuelta a su fuente y es rectificada. Dice Larissa, incluso si el animal que se trae para el sacrificio no contiene ningún alma humana dentro de sí, de todas maneras contiene dentro de sí algo de las 288 chispas que cayeron del mundo del Tov y de la destrucción de los recipientes del mundo del Tov. Y entonces también, a pesar de que ese animal no tiene un alma humana que se reencarnó, tiene parte de esas 288 chispas de las cuales hablamos algunas veces, y entonces también estamos realizando una rectificación del mundo. Entonces, nuevamente, todos los animales tienen parte de esas chispas que cayeron de la destrucción del mundo del caos. Y cuando el animal es sacrificado, se elevan esas chispas y, como ustedes saben, los animales que se ofrendaban no eran todos,
sino que algunos se ofrendaban en el altar, que era el diezmo, el 1 de cada 10. Entonces, al sacrificar a uno de esos animales, se santificaban, se rectificaban también los otros 9. Entonces, así también, cuando nosotros comemos cada uno de los animales que nosotros comemos, o cada una de las cosas de este mundo que nos ocupamos, estamos rectificando todos los otros especímenes de ese género que representa eso que tenemos. Dice Larisa que esto también explica por qué hay comida taref, o sea, comida que no es apropiada, que no es apta, y comida que es apta, que es la comida kasher. Si el animal, después de ser sacrificado, se ve que es apto, estamos hablando de un animal puro. En ese mismo animal puro, si es sacrificado, hay que revisarlo, que no vamos a entrar ahora cómo se realiza esa verificación, un poquito hablamos antes, pero si ese animal sacrificado está bien sacrificado, entonces se lo identifica como kasher, y esto significa que la chispa de santidad que hay en él tuvo la suerte de poder ser elevada. Pero si ese animal, que por su especie es kasher, pero al ser sacrificado se vio que no es apto, o porque estaba enfermo, o porque fue mal sacrificado, etc., esto indica que todavía no llegó el tiempo de su rectificación para ese animal, y que todavía no fue liberado de las garras del mal. Y por eso estas fuerzas del mal son llamadas el perro. ¿Por qué? Porque está dicho en la Torá que está dicho en la Torá que aquellos animales que no son sacrificados de forma correcta hay que dárselo de comer al perro. O sea que está todavía en las garras del perro que representa las fuerzas del mal. Entonces, nuevamente, hay animales que no son permitidos comer, que la Torá no permite, entonces ellos tienen su evolución propia, son comidos por otro animal y pasan a la tierra y hacen todo un proceso hasta que llegan a formar parte de un animal kasher, entonces es comido por el hombre, etcétera, etcétera. Pero incluso si el animal es kasher pero no es sacrificado como corresponde, entonces no lo podemos comer y tiene que volver a hacer todo su proceso. Muy bien. Entonces, esa es la diferencia entre un animal kasher y otro no kasher. Uno todavía contiene las fuerzas del mal dentro de sí, entonces nosotros no podemos alimentarnos de él. La rectificación no puede hacerse a través de que nosotros lo utilicemos para nosotros mismos. Pero si el animal es kasher, entonces se puede comer. Eso respecto al judío. Como siempre, hay distintas normas de kashrut, no solamente para los animales, sino con respecto a todas las cosas, que el judío puede comer y el judío no puede comer y el no judío sí puede comer. De todas maneras, si alguien es muy sensible a estas cosas, entonces puede
evitar comer aquellas cosas que su alma no le permite. Hay gente que, a pesar de que no es judía, no puede comer animales impuros por su propia naturaleza, entonces no está obligado a comerlos. Muy bien, entonces, ¿qué más dice la Rizal? Bueno, aquí termina un poco todo el tema este de la elevación de las almas que tiene que ver con los sacrificios. Entonces, nuevamente, el sacrificio y todas las tareas que se hacían en el templo tienen una estrecha relación con nuestra conducta normal fue en nuestra época en el exilio y fuera del templo, y una de ellas es justamente la alimentación. Cuando nosotros nos alimentamos de estos animales, estamos realizando la elevación y como esa alma que está ahí adentro es liberada, y luego puede volver a reencarnarse en un ser humano. ¿Ok? Y así poder cumplir los preceptos en un nivel superior. Y las chispas de divinidad que quedaron en el cuerpo de ese animal, una vez que el alma fue liberada, nosotros terminamos de rectificar los niveles inferiores que están pegados al cuerpo a través de comerlo y utilizar toda esa energía para cumplir los preceptos de la Torah. Entonces, como ustedes ven, hay una tarea muy importante de los Benei Noach de alimentarse, incluso de aquellos animales que los judíos no podemos comer, y los Benei Noach sí pueden comer, y así están elevando esas chispas y esas almas que nosotros no podemos. Entonces, por eso, ese es uno de los motivos por los cuales el pueblo de Israel no es proselitista y no quiere o no busca, no es ordenado. Dios no le ordenó que hagan que todo el mundo sea judío. Simplemente porque hay muchas chispas de divinidad que vienen del lado de la maldad y que todavía hay que elevarlas. Hay que hacer, a lo mejor no se pueden elevar a la santidad directamente, pero sí elevarlas dentro del proceso y la escala para que puedan llegar al máximo nivel. Y como decíamos recién, el Arizal dijo que esas canales del mal que vienen de la carroza impura tienen su finalidad, mientras tanto, hasta que ya dejen de tener utilidad. ¿Cuándo es eso? Cuando llegue el Mashiach y cuando el espíritu de impureza se borre de la tierra. A esto se refiere justamente. Van a ser rescatadas todas las chispas y ya el espíritu de impureza no va a tener ninguna necesidad de existir aquí, porque va a estar Dios revelado en todo su esplendor. Entonces nosotros no vamos a tener que estar refinando el mundo ya va a estar refinado. Y a eso se refiere a Kadosh Baruj, el Rebe, con que Kadosh Baruj Hu ya terminó la tarea y ya tiene que revelarse. El Mashiach tiene que llegar. Como dijo el Rebe, que todo el mundo ya está preparado para la redención. O sea que todas estas chispas y todo este trabajo que explica la Arizal, en nuestra generación ya se hizo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dice el Rebe que cada uno de nosotros tenemos que rectificar los aspectos interiores. O sea, tenemos que terminar de elevar esas chispas, esos animales que tenemos en nuestro interior, como decíamos al principio, esos aspectos del alma animal
que todavía tenemos que terminar de rectificar, pero que todo el mundo alrededor ya está rectificado. Y entonces en ese momento va a llegar el Mashiach. Yo no sé si alguna vez les dije que hay 3 libros que fueron realizados, 3 Sidurim para Benei Noach. ¿Alguna vez les conté? Nuestro amigo Fabián, él lo tradujo al castellano y me lo envió. Están recomendados por rabinos muy importantes. Yo le pregunté al Rab Ginsburg y también está de acuerdo. Él lo tradujo al castellano y me mandó los originales, y son libros que no están a la venta, sino que son para repartir. Así que todos aquellos que quieran recibirlo me mandan un email a admin@galeinai.org y sin ningún costo yo les voy a enviar esos libros, por ahora no están impresos en castellano. Justamente Fabián Sepúlveda, que fue el traductor, me pidió que a ver si podíamos de alguna manera imprimirlo. Todavía no encontré quién lo puede imprimir, porque como él quiere repartirlos gratis, entonces no hay quien ponga el dinero. De todas maneras, sí los puedo repartir en forma electrónica, así que todos aquellos que quieran estos sidurim con tefilot para Benei Noach, me escriben y ponen quiero el sidur para Benei Noach y yo voy a entender y te lo vamos a enviar. ¿Ok? Y le vamos a pedir a nuestro amigo Esteban que en sus clases también hable un poco de este asunto. Vamos a terminar por hoy con una historia más cortita del Rebbe Rashab, que tiene que ver con el tema de la rectificación de esas chispas, pero a lo mejor con un tema un poco diferente, que es a través de rectificar el dinero. Terminamos con nuestra historia, nuestro cuento musical. Cierta vez el Rebbe Rashab realizó un extenso viaje a Petersburg, donde él vivía, en Lubavitch, y cuando fue a retirar su equipaje del vagón de carga del tren, se dio cuenta que una valija se había perdido. Todos sus hasidim, liderados por Reb Shmuel Michel, fueron a buscar y buscar, pero no lo pudieron encontrar, había desaparecido. Esa valija estaba llena de libros muy importantes para el Rebbe y había quedado muy triste por su pérdida. Unos días después, un hombre joven llamado Abraham Eliyahu Gurari
el hijo de Rabbi Shmuel Gurarie, que era el rab del pueblo de Jorol, vino a visitar al Rebbe. Recién se había casado y los padres de su esposa eran muy ricos y le habían dado una dote de 10.000 rublos. Con ese dinero fue a hacer negocios y perdió casi todo, solo le quedó 1.000 rublos y, como uno se puede imaginar, esta pérdida no fue muy agradable para su esposa y para sus suegros, y la vida del hogar se alteró un poco. Él no sabía lo que hacer para arreglar este asunto. Cuando escuchó que el Rebbe Rashab llegó a Petersburg, inmediatamente fue a buscar su consejo. Cuando llegó, el Rebbe le preguntó qué es lo que lo traía. Él le contó. Él inmediatamente el Rebbe le dijo a Abraham que vaya a buscar la valija que había perdido. Le dio el ticket, el comprobante de su valija, y entonces Abraham Eliyahu, el joven, lo tomó y fue a la estación de tren. Él no sabía dónde buscar y vio que no había ninguna señal de la valija. Allí la estación estaba completamente vacía, en silencio, no había trenes que llegaban ni que salían. Y entonces decidió tomar algo en la cafetería del lugar y se sentó en una mesa. Mientras tomó un cigarrillo de su fina cigarrera, vio que había un hombre sentado en otra mesa, un no judío, que lo estaba mirando. El Hasid enseguida le ofreció un cigarrillo que el hombre aceptó. ¿Qué estás haciendo aquí? No hay ningún tren que venga ni vaya, preguntó el hombre. Vine a buscar la valija de Rabbi Schneerson, contestó el judío. Es sorprendente, dijo el hombre. Yo soy el jefe aquí del depósito de equipaje. Simplemente dame el ticket y enseguida te lo voy a traer. Tomó el ticket y fue a dárselo a sus trabajadores. Fueron al depósito y salieron con las manos vacías después de unos minutos diciendo que no había ninguna valija como esa. El jefe levantó la voz y le dijo: esto no es posible, tiene que estar allí, miren de vuelta, miren bien y tráiganmelo inmediatamente. Los trabajadores recorrieron todo el depósito, dieron vuelta a todas las valijas y al rato volvieron y dijeron, y venían con la valija en la mano, que habían encontrado en un rincón por allí, oculta detrás de una valija más grande. El Hasid le dio las gracias al jefe y tomó la valija y se la llevó al Rebbe muy, muy contento. Abraham Eliyahu le dijo el Rebbe: estoy en deuda contigo. Luego, el
Abraham Eliyahu fue a una audiencia privada con el Rebbe y le dijo todos los detalles exactamente de lo que le había sucedido. Cómo había perdido todo el dinero y estaba en la ruina y todo el dinero que le habían dado. Entonces le preguntó, ¿cuánto dinero te queda? Le dijo que solo le quedaban 1000 rublos. Y el Rebbe le dijo, ve al pueblo de Kerch y que el Todopoderoso te dé prosperidad. Y agregó el Rebbe, ¿estás seguro de llevar provisiones para el camino? ¿Por qué el Rebbe le habrá dicho esto? Ahora lo vamos a ver. Entonces Abraham Eliyahu volvió a su casa para contarle a la esposa lo que sucedió con el Rebbe y expresó su fe completa, estaba seguro que ahora Dios lo iba a ayudar. Su esposa también, muy contenta, le preparó toda clase de ricos alimentos para su camino y equipado con su talit, su tefilín y el paquete de comida, fue hacia el lugar donde le dijo el Rebbe. Era un verano muy caluroso y cuando llegó allí decidió darse un baño en el Mar Negro. Luego salió del agua y mientras comía alguna de las tortas de los alimentos horneados que le había preparado su esposa, se dio cuenta que había un hombre por allí que estaba mirando su comida. El Hasid inmediatamente le compartió parte de su alimento con el hombre y los dos entablaron una amigable conversación. El hombre le preguntó qué es lo que lo traía a Kerch y Abraham Eliyahu le dijo toda su historia, cómo había perdido todo su capital y cómo el Rebbe lo bendijo y le dijo que venga aquí con su último millar de rublos. Y ahora estoy aquí, le dijo, y no tengo la más mínima idea qué es lo que se supone que tengo que hacer. Posiblemente yo te pueda ayudar, le dijo el hombre. Encuéntrame aquí mañana a la misma hora. Alguien va a venir conmigo y puede ser que pueda hacer algo para beneficiarte. Y le dijo con una sonrisa, no te olvides de traer alguna de esas pasteles deliciosos que tienes contigo. Al día siguiente se encontraron de nuevo y se reunieron los tres hombres y el nuevo hombre le ofreció a Abraham una carreta llena de papel para cigarrillos por el precio de 1000 rublos. Y le dijo que esto le iba a producir considerable ganancia. Luego que el Hasid le pagó, su benefactor le dijo que vaya a la ciudad de Kremenchuk, porque allí había varias fábricas de cigarrillos y iba a poder vender su carga. Cuando fue a Kremenchuk, fue a la fábrica de un señor llamado Tzvi Gurari, y fue a ofrecerle toda la carreta de papel de cigarrillo. ¿Cuánto quieres por él?, le preguntó el dueño de la fábrica. Quiero 10.000 rublos, le dijo de forma determinante, para recuperar todo lo que él perdió. El dueño de la fábrica se sonrió y le dijo, a lo sumo te voy a dar $2.000, 2.000 rublos, y eso es más del doble de lo que tú has pagado. Abraham Eliyahu se rehusó a tomarlo y dijo,
Entonces el otro hombre dijo, te doy 3.000. Y al ver que se volvía a negar, le dijo, te doy 4.000. Pero sin embargo el joven Hasid se plantó y no quería más. Más que eso no te puedo ofrecer. Entonces Abraham Eliau, se fue y fue a buscar otros compradores, encontró otros comerciantes, pero a lo sumo el más que le dio fue 5.000 rublos. Mientras tanto, el dueño de la fábrica anterior, el señor Guraye, viajó hacia Kerch, a ese lugar donde este muchacho le dijo dónde compró. Dijo, ¿para qué le voy a pagar 2.000 a este hombre si allá lo puedo conseguir por 1.000? Se dijo para sí mismo. Después de haber recorrido e investigado, descubrió a la persona que le había vendido la carreta por 1.000 rublos y le dijo que también quería comprar. Lo lamento, le dijo el hombre. Ya he vendido todo el papel que tenía. Y solamente le di una carreta a este hombre porque era un buen muchacho judío y quería beneficiarlo. Y no solamente eso, en este momento no hay en ningún lugar donde puedas ir y te den y puedas conseguir papel de cigarrillo. No existe. Se vendió todo en todos lados. Cuando Rabí Goray escuchó eso, inmediatamente mandó un telegrama a Rabí Abraham Eliau diciéndole que no venda para nada esa carreta que él tenía, que él le iba a pagar lo que le pidió. Esta es la historia de cómo Abraham Eliau Goray recibió todo su dinero de vuelta, gracias al alimento kosher que le había preparado. Y por supuesto, ¿qué harían ustedes en caso de Rabí Abraham Eliau, que les pasó todo, que tuvo toda esta experiencia con el Rebbe? ¿Qué haría un buen comerciante en su lugar? ¿Quién me cuenta lo que haría? No se quedaron dormidos, ¿no? ¿Están todos ahí? Sí, están todos ahí. Un buen comerciante, después de haber hecho todo ese negocio, ¿qué es lo que hubiera hecho? Agradecer al Rebbe, eso lo haría cualquier persona, pero un buen comerciante, ¿qué haría además de agradecerle al Rebbe? ¿Qué haría un buen comerciante además de darle gracias a Hashem y dar el diezmo? Parece que no hay ningún buen comerciante aquí. Ah, ya estamos acercándonos un poquito. Volvió Rabí Eliau Gurari al Rebbe y le contó lo bien que le fue. Y cómo había ganado todo el dinero, y le dijo, ¿qué sugiere el Rebbe que haga ahora? Y el Rebbe le contestó, Abraham Eliau, ya te he pagado mi deuda.
En estos 3 minutos, cuéntenme qué enseñanzas, de las muchas enseñanzas que uno puede sacar de esta historia, han obtenido. Ay, Amalia, Amalia, ¿cuándo vamos a ir para Colombia a comer esos panes que haces? Decirle a tu mamá que estamos sintiendo el aroma del hermoso pan que cocina. Mañana tendría que haber una clase a la noche, espero que la pueda dar, pero a la tarde hay un kenes, hay un congreso del movimiento que estamos organizando los Hasidim del Rav Ginsburg aquí en Israel, que se llama Torat Haim, Derech Haim. Mañana va a haber un congreso todo el día y a la noche, a las 8:30 más o menos, va a hablar el Rab, así que no sé si voy a poder dar la clase de mañana, vamos a tratar de que sí. Pero de todas maneras, después vamos a dar una clase el día siguiente y les voy a contar un poco todo lo que pasó allí, cuál es el objetivo de este movimiento y cuál es la importancia. Y quizás va a ser la primera vez que todo esto salga a la luz en castellano. Así que estén atentos e inviten a todos y vengan todos a disfrutar con nosotros. Un movimiento que tiende a hacer que se funde el reino de Israel aquí en la tierra de Israel. Acuérdense, aquellos que quieran el Sidurim de los Benei Noach, me mandan un email y lo van a recibir gratis. Y por supuesto, quedamos a la espera de la colaboración de lo que se llama Kimja de Pisja, la harina para Pesach, que es enviar dinero a Israel para poder dar a aquellos que no tienen suficiente para hacer la matzá y todas las cosas que hace falta para Pesach. Ya nos estamos yendo. Estén atentos porque mañana seguramente algo vamos a transmitir, ¿eh? El 24 de marzo tenemos el seminario en México de vuelta, ¿eh?